Mi nombre es Andrés Espinosa Súgel y esto es Conversando el Arte. En el capítulo de hoy podrán deleitarse con la interpretación en danza de la música tradicional húngara de Víctor Monti. Luego podrán introducirse al mundo de las letras gracias a la lectura recomendada esta semana a cargo de la intelectual y escritora Violeta Cáceres. Conversaremos con el director de orquesta Vicente Toscana Lanzendorf y concluiremos con la reseña de Sandra Santander, escultora y curadora de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, que nos traerá la reseña de un importante pintor de la generación del 13. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro fanpage de Conversando el Arte, nuestro Instagram, Conversando el Arte TV, y nuestro canal de YouTube, Conversando el Arte, donde semana a semana podrán encontrar nuestros capítulos de estreno. Sin más preludios, vamos a comenzar nuestro capítulo de hoy. Comenzamos entonces nuestro programa con danza, con esta cápsula que nos presenta el Colegio de Profesionales de Danza ProDanza Chile.
Interesante la propuesta que nos presenta Gabriel Aragú, reinterpretando la música tradicional húngara en una propuesta moderna con toques flamencos. A continuación, en nuestro segmento de lectura recomendada de esta semana, la intelectual y escritora Violeta Cáceres nos trae una reseña del libro de Jenny Fields, Las leyes de la atracción. Las leyes de la atracción, novela de Jenny Fields, ediciones Espasa, primera edición de julio de 2021, tiene 446 páginas. La referencia: esta es una novela de ficción histórica. Rosalind Porter siempre ha desafiado las convenciones, tanto por su trabajo como física en el proyecto que diseñó la bomba atómica, como por la apasionada historia de amor que vivió con su colega Thomas Wheeler. 5 años después del final de su relación y de la guerra, no tiene esperanzas de volver a enamorarse o de encontrar un nuevo trabajo en un sector que de nuevo está captado por los varones. Sin embargo, Wheeler vuelve a ponerse en contacto con ella y sorprendentemente también lo hace el FBI. El agente Charlie Schildlow, quien quiere que ella espíe a su antigua pareja, ya que sospechan que este señor está vendiendo secretos nucleares a Rusia. A pesar de todo, ella todavía cree amar a Wheeler y no está segura de que pueda confiar en Charlie, aunque tenga una conexión con él. A medida que la situación se va tornando peligrosa y los sentimientos de Rosalind hacia estos dos varones se intensifican, se verá obligada a elegir entre quien le enseñó a amar o aquel cuyo amor puede salvarle. Entonces, esta novela se ha dicho de ella que está inspirada en científicos como la física Leona Woods o la propia madre de la autora, y aborda el trabajo encubierto de las mujeres de la época como también sus pasiones. Entonces, el personaje femenino auténtico que vive en los albores del movimiento feminista y luchan por reclamar su lugar en el mundo. Está inspirada entonces en hechos históricos, a la vez que en esta novela existe el amor, existe la pasión, la traición, el misterio y la liberación. Por lo tanto, es una combinación del empoderamiento feminista con un romance, con la ciencia, el espionaje. Nos lleva a las órbitas inesperadas de la intriga y la conspiración tan fascinantes como la ciencia misma. Entonces, la madre fue bioquímica en la Universidad de Chicago durante la Segunda Guerra Mundial, realizando una investigación sobre el cáncer, la madre de la autora. Y ella renuncia a su trabajo por casarse y por presiones de la época. También existe una amiga que trabajó en el proyecto Manhattan, en el laboratorio metalúrgico, y siempre esta amiga guardó silencio y secreto después que se lanzara la bomba atómica. Otros personajes reales es el abuelo de la autora, el doctor Joseph Springer, que fue médico forense del condado de Cook y fue un hombre clave para el desarrollo emergente de la ciencia forense en la época de Al Capone, por ejemplo. Así, hay otros hechos reales que aparecen en esta novela, todo ambientado en la ciudad de Chicago. Otro personaje real fue William Bailey, que fue un agente especial de la oficina de Chicago del FBI. Por lo tanto, esta es una novela de ficción basada en hechos reales, muy entretenida, y nos muestra el trabajo de la mujer durante la guerra y cómo después también perdió esos espacios laborales cuando los hombres regresaron a los laboratorios. Es muy entretenida, por lo tanto la recomiendo para que la disfrute.
Una excelente recomendación para esta semana para deleitarnos con el arte de las letras. Debemos agradecer sin duda a Librerías Antártica, quienes nos facilitan los títulos para poder semana a semana entregarles una nueva recomendación. Nos adentramos en el espacio central de nuestro programa, donde conversamos con importantes figuras del arte nacional e internacional. Hoy conversaremos con el director de orquesta y violista Vicente Toscana Lanzendorf, que nos comentará sobre su historia y trabajo con las orquestas juveniles. Habitualmente este espacio lo dirige el maestro Charles Venner, pero por un contratiempo de salud, por suerte de no mayor gravedad, me pidió si yo podría hacer este espacio durante su ausencia, que esperemos que sea lo más corta posible. De todas maneras, mandarle un fuerte abrazo y esperando que se recupere de la mejor forma, vamos a comenzar y seguir este espacio de arte porque no puede detenerse. Yo, lo personal, he aportado con mi trabajo como panelista del 2017 y realmente es un honor hoy estar conduciendo este espacio. Hoy además tenemos un invitado de lujo, me refiero a Vicente Toscana Lanzendorf. Él es un gran músico, pero sobre todo un líder dentro de lo que significa las orquestas juveniles de nuestro país. Sus estudios comienzan en el Conservatorio de la Pontificia Universidad Católica en Valparaíso el 2001 con Marcela Ticu, y los termina con Heikes Carrer el 2005. Además, es titulado en Interpretación Musical de la PUC y ha sido músico en la Orquesta Filarmónica de Santiago, en la Orquesta de Cámara de la PUC de Valparaíso, en la Orquesta Nacional Juvenil y jefe de fila por 9 años en la Orquesta del Conservatorio de la PUC de Valparaíso también. Actualmente se desempeña como director de la Orquesta Juvenil e Infantil Musart de Casablanca y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Región de los Ríos, dos orquestas juveniles que queremos indagar en cómo ha sido trabajar con estos jóvenes y además inculcarles el amor por la música. Un gusto tenerte, Vicente Toscana. Espero que tengamos una muy buena conversación durante esta jornada. Bienvenido, Vicente. Hola, muchas gracias por la invitación. Contento de estar en este espacio y qué bueno que hayan este tipo de espacios donde se hable del arte y en este caso especial de hoy, yo creo que vamos a hablar mucho de la educación artística. Exactamente, y para eso también nos están acompañando hoy dos tremendas panelistas. Me refiero a Violeta Cáceres, escritora, además de pedagoga, por lo tanto tiene mucho que decir también en este ámbito, y Karen Lavé, que ella además de ser arquitecta, es bailarina y bueno, tiene muchas aristas artísticas que profundizan no solo en Chile, sino también en el extranjero. Por lo pronto podemos decir que vamos a tener una genial conversación. Pero antes de comenzar esta entrevista, queremos mostrarles un poquito a quienes están en sus casas cuál es el trabajo que desarrolla Vicente Toscana Lanzendorf. Y para eso vamos a ver el Libertango de Astor Piazzolla, este compositor argentino tremendo, interpretado, ¿cierto?, por la Orquesta Juvenil Musart de Casablanca.
Bueno, ahí pudimos ver esta tremenda interpretación de la Orquesta Juvenil Mozart de Casablanca. Entonces, cuéntanos un poquito, Vicente, cómo fue trabajar desde el 2013 con esta orquesta, pero también cómo ha ido avanzando el trabajo hasta hoy, trabajando con orquestas juveniles. Bueno, a ver, el programa de Orquesta Juvenil Infantil Mozart de Casablanca yo lo asumo en 2010, en junio del 2010, y venía un año y medio votado. Había partido ese proyecto en 2008 con otro equipo, con otra gente, con otra visión, que dejó muy instaurado el tema de la comunidad, del compañerismo. Tal vez no tanto lo musical, ni lo técnico, ni de qué íbamos a hacer con la orquesta, ni proyectarla, digamos, a grandes escenarios, pero sí el tema como casi espiritual lo dejaron ahí bien puesto. Entonces, cuando llegamos con un equipo que nos había mandado desde la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile, por una gestión que hizo la directora Catalina Gatica del Centro Cultural, para tener recursos y tener de nuevo profesores, llegamos y nos encontramos con un montón de talento y un grupo humano único, tan único que esos 15, 17 niños y jóvenes, la mayoría estudió música, interpretación musical o pedagogía. Entonces, estamos hablando de personas que estaban muy ya dentro de la música, independiente de que no tocaran mucho en esa época o no supieran mucho lo que era el mundo de la orquesta en sí. Así que ahí partimos muy lentamente, el 2010, el 11, ya teníamos una orquesta más o menos formada, pero todavía nos faltaban los contrabajos, porque no había muchos recursos por parte de la administración municipal en esa época, porque, bueno, no creían mucho en el proyecto, yo creo, por lo que había pasado antes. Entonces, fuimos buscando recursos, me acuerdo que el Metal Par nos donó un dinero y pudimos comprar un contrabajo y tocamos con un bajo eléctrico para poder tener ese sonido, era una orquesta de cuerdas nomás. Y de ahí, ya en 2012 teníamos una orquesta donde teníamos uno que otro contrabajo y pudimos ir a un festival de estos festivales que organiza la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile, que son concursos nacionales para orquestas juveniles, donde los ganadores pueden tocar en los teatros importantes del país, dígase la Magna de Santa María, el Teatro del Lago, el Teatro Municipal de Temuco, el Municipal de Santiago, el del Maule, el de Ñuble, o sea, el de Chillán, y así otros teatros. Entonces ganamos y pudimos ir al Teatro Municipal de Santiago, y además en la Santa María. Entonces ahí justo estaba por asumir un alcalde nuevo, que le gustaba mucho la música, y fue justo, yo creo, el hito que necesitábamos para motivar a la administración municipal que estaba llegando para que soltaran, digamos, los recursos y creyeran en el proyecto. Entonces, de ahí empezamos a pasar de tener 17 alumnos a 34, hasta hoy que tenemos casi 70. Y en esa época teníamos 3, 4 profesores, hoy día somos 17. Entonces, es un proyecto que ha crecido tanto en el cuerpo docente, en la cantidad de alumnas y alumnos que tenemos. También es muy variopinto, tenemos alumnas y alumnos de colegios particulares, subvencionados, fiscales, y ya tenemos no solamente instrumentos de cuerda, tenemos percusión, instrumentos de vientos bronce e instrumentos de viento madera. Y hemos ido ya 3 veces al Teatro del Lago, 2 giras al sur. Entonces, es un proyecto que no para de crecer y que, bueno, el COVID nos ha frenado mínimamente, creo yo, pero ahora que hemos retomado la presencialidad, nos hemos encontrado con que hay mucha energía y muchas ganas de volver a esto. Y de ahí, respecto a la otra pregunta, creo que me estoy alargando, el desarrollo de los proyectos de orquestas juveniles, sí, yo realmente cuando estudiaba interpretación nunca pensé que me iba a dedicar tan fuertemente al tema de las orquestas juveniles. Pero una vez que conoces visiones como la de José Abreu en Venezuela o el asesinado en dictadura Jorge Peñagén, te das cuenta del poder que tiene la música y es muy necesaria para un país subdesarrollado como el nuestro. Porque si no tenemos ese tipo de educación sensible, emocional, comunitaria, en nuestro currículum regular, donde dependemos de que si a la municipal DAEM se le ocurre tener ese tipo de cosas, bueno, nosotros tenemos esa misión, podemos entregar ese tipo de educación y podemos dar esas oportunidades para esos encuentros comunitarios. Entonces, también democratiza la cultura. Nosotros no solamente tocamos los grandes clásicos, sino que también hacemos música chilena, música latinoamericana, música de película. Y bueno, y ahí el desarrollo se fue dando solo. La Fundación de Orquestas Juveniles a mí me becó toda la vida. Por lo tanto, soy una persona muy agradecida de esta fundación del área sociocultural de la presidencia, para la cual todavía trabajo hoy en día.
y realmente, bueno, te encuentras con que después de 20 años de fundación hay un universo grande de orquestas juveniles e infantiles y eso laboralmente en arte yo creo que es significativo. Independiente que en COVID muchos proyectos se cerraron, hay muchos proyectos que siguieron y que quieren seguir. Y ahí hay unas ganas de que las comunas, cada comuna tenga su orquesta Claro. y tú ves esa necesidad. Entonces, eso te atrapa finalmente y parte importante de mi trabajo yo lo dedico a eso, además de Oye, ser músico profesional, perdón. no, Vicente, excelente. No, no podríamos haber pedido una mejor introducción, ¿cierto?, al amor que tú entregas a tu trabajo. No, no deja de llamarme además la atención cómo tu carrera como intérprete, ¿cierto?, se va transformando en una carrera de formador. Y sí, seguramente hay algunos nombres, algunos referentes que te fueron guiando en este camino y sé que Violeta tenía una pregunta al respecto, así que Violeta, adelante, por favor. Gracias. Un gusto saludar a Vicente y tenerlo en nuestro programa. Sí, a mí me interesa en la historia, ¿no es cierto? Es bueno hacer historia de cómo surge todo esto. Entonces, que nos hablaras, Vicente, de Jorge Peña Gen, que nos hablaras de Fernando Rosas, y si conoces también el trabajo de Américo Justi acá en Concepción, que estuvo muchos años con la orquesta de Curanilahue. Curanilahue. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esas tres personas, por lo menos, para que nuestro público conozca esta historia. Eso. Bueno, Américo Justi, él ya era viejo cuando yo era chico, entonces lo conocí muy brevemente en la pasada, dirigiendo en algún encuentro de orquestas juveniles, infantiles. Sé que hizo un tremendo trabajo en Curanilahue, que después lo tomó Alejandro Urrutia, por lo tanto, si llegó una persona como Alejandro Urrutia a hacerse cargo de ese proyecto en algún momento es porque estaba muy bien diseñado. Y de todas maneras el proyecto Curanilahue fue ícono en el rescate social y el ponerle valor a las personas por lo que son, por las personas. Porque la música, el talento está presente en todas partes, no tienes que tener dinero para ser un buen músico, sino que tienes que tener las ganas de practicar, de estudiar, de tener disciplina, y Américo sacó eso a la luz a través de ese proyecto Curanilahue. A don Fernando sí lo conocí bastante más porque don Fernando, yo toqué en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil los años 2006 y 2007, y bueno, y desde el 2002 asistía a encuentros de orquestas juveniles nacionales que hacía la Fundación. Y en cada encuentro don Fernando igual dirigía un poquito, dentro de las dificultades de movilidad que él ya tenía en esa época, pero el brillo de su ojo y la energía que él transmitía es innegable, digamos. O sea, el caballero tenía muy claro de que la música es un lugar de encuentro, decía él, y que como lugar de encuentro es un lugar donde todos nos podemos encontrar, en base a algo muy positivo. Entonces, obviamente cuando vemos niños y jóvenes haciendo música es aún más positivo, porque ver profesionales en una orquesta sinfónica es una cosa, pero ver que niños y jóvenes dedican tiempo a algo que necesita disciplina, que necesita concentración, perseverancia, compañerismo. Entonces él lo tenía muy claro e insistió, él viajó a Venezuela con Ricardo Lagos cuando Ricardo Lagos era ministro de Educación, y se llevó un equipo para allá y quedaron maravillados con el sistema en Venezuela, porque Venezuela se cae a pedazos, pero el sistema de orquestas juveniles e infantiles de allá está en la Constitución y está financiado con dineros directos del petróleo. Ahora, igual tienen problemas hoy en día, de todas maneras, los problemas que tiene Venezuela, pero en esa época quedaron maravillados de que niños muy pequeños, orquestas de niños muy pequeños, pudiesen tocar sinfonías de Shostakovich, que es un compositor ruso muy complejo, que ya para una orquesta profesional a veces es complejo, y niños de 10, 11 años pueden tocar. Entonces quedaron impresionados con eso, y que esas agrupaciones se encontraran en un barrio cualquiera, digamos, no estaba en la capital, en Caracas, en el lugar donde las papas queman, sino que fueron a un sector, por decirte, una comuna más alejada del centro, dígase, no sé, Puente Alto o algo así, y ¡pum!, se encontraron con esa orquesta. Entonces, ahí Ricardo Lagos quedó impresionado y dijo, bueno, si yo llego a ser presidente,
yo te voy a dar la plata para que desarrolles esta idea, porque muchos tildaban a don Fernando de loco, que cómo el país estaba volviendo a la democracia, cómo iban a gastar dinero en eso. De todas maneras, él tiene una impronta a la fundación que creó don Fernando, porque don Fernando creó primero una Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en Santiago, donde fue a buscar jóvenes talentos. En esa época no mucha gente estudiaba, y los pocos que estudiaban en Santiago, o en La Serena, un poquito acá en Valdivia, y sería, y en Valparaíso uno que otro. Entonces, bueno, don Fernando es exalumno de la misma universidad donde estudié yo, la Católica de Valparaíso, estudió Derecho ahí. La sala del SEAC de Providencia de la Católica tiene su nombre, y es un hombre muy querido, tenía su genio, tenía sus modos, pero gracias a él se desarrolló este proyecto y logró convencer a un presidente para que hasta el día de hoy tengamos fundación. Entonces es bien notable de que una idea tan positiva pudo traspasarse de un presidente a otro, y creo que es la única política pública en cultura, e incluso en educación artística, que ha funcionado. O sea, durante 20 años, esa es mi lectura de eso, y creo que todo eso le debemos a don Fernando. Y de ahí Jorge Peñagén, bueno, ¿qué habría pasado si no hubiesen asesinado a Jorge Peñagén? Tal vez seríamos una potencia musical. Lo digo también por el asesinato de Víctor Jara, porque no, se llevaron a dos grandes exponentes de los dos lados, del lado clásico y del lado popular. Pero lo bueno es que Jorge Peñagén, él buscaba, lo que cuentan las historias de los que fueron su alumno en La Serena, es que él, en esa época, en los años 60, iba, no sé, pues al zapatero, y le preguntaba al niño, oye, niño, ¿qué quieres hacer tú? No, yo voy a ser zapatero. Pues le decía, pues sí, voy a hacer lo que va a hacer, lo que es mi papá, el mismo oficio. Y a ver, muéstrame las manos, le decía. Ah, oye, ¿no te gustaría tocar, no sé, cello o algo así? ¿Y qué es eso? ¿Usted dejaría que su niño fuera? Ya, se los llevaba a una escuela básica o al espacio que él... Y formó una orquesta infantil, la primera orquesta infantil de Latinoamérica. Y hacía arreglos, escribía mucha música, era un tipo muy, muy, muy activo. Y bueno, creó la primera orquesta infantil, y la Sociedad Bach en La Serena también la creó, y todo el movimiento, digamos, musical nortino, que llega hasta Antofagasta, Copiapó, le debe mucho a Jorge Peñagén, y lamentablemente con su muerte hasta el día de hoy no hemos podido recuperar ese nivel tal vez de movimiento. Hay una orquesta profesional en Antofagasta, hay otra en Copiapó, pero el nivel formativo no está allá. Entonces, Jorge Peñagén tenía claro que a través de dar oportunidades a todas las niñas y niños de poder estudiar el instrumento, y podían mejorar su capacidad de ver el mundo y de creer que hay mejores oportunidades, y que la vida no se acaba ahí nomás, ¿me entiendes? Estamos hablando de una época donde obviamente tampoco había, no todos iban al colegio, entonces él les entregaba una educación a través de la música. Y él alcanzó a hablar con José Abreu, que era un amigo venezolano de él, y José Abreu se llevó esa idea a Venezuela. Y el sistema de Venezuela es la idea, el germen es de Jorge Peñagén. Siempre nos preguntamos qué habría pasado. ¿Qué habría pasado si Jorge Peñagén hubiese sobrevivido hasta el día de hoy? Seríamos otro país. No sé si en dictadura lo hubiese podido desarrollar mucho la idea, pero por lo menos habría estado ahí siempre presente. Te agradezco, Vicente, ¿cierto? Muy buena pregunta, Violeta, porque el espacio de Conversando el Arte, la idea siempre ha sido hacer historia, y es importante hablar también de los referentes y de quienes han dado su vida por el desarrollo artístico y cultural no solo de Chile, sino también del mundo, porque una semillita nace aquí, como contabas, y termina dando fruto a veces en otras latitudes. Quería dar el pase a Karen Lavé, que seguramente tiene alguna pregunta que sea nuestro invitado. Hola Vicente, bueno tenerte aquí, y comentarte que yo creo que hace unos 2 días atrás estuve hablando con una música se dice ahora, con la música, que ella es violinista y también está gestionando el tema de hacer una orquesta juvenil aquí en San Pedro. Y creo que ella la tuvo, la orquesta juvenil. Me parece súper interesante el tema, y yo justamente estaba conversando con ella ese día algo que va un poquito más allá y que quiero preguntarte tu opinión. Siento que con el tema de las orquestas juveniles se hizo muchísimo, y que ya está instalado en Chile la idea de que se puede hacer una educación artística en distintas partes, que da exactamente lo mismo si yo la hago en Santiago o en Curanilahue o en cualquier otro pueblo, y que los niños son niños iguales en todas partes.
y que tienen esa capacidad de aprender del arte en todas partes del mundo. Entonces es muy interesante cómo la música ha podido lograr eso con la orquesta juvenil y llegar a tener un nivel más o menos alto en ese sentido. Ahora yo le preguntaba a esta amiga música, y te lo pregunto a ti también, sí, y que es una duda mía, porque en realidad yo trabajo en otras artes, por ejemplo en la danza, y que tal vez me está faltando esa misma idea en otras artes. Por ejemplo, en la danza o en el arte o en las artes plásticas o en el teatro. Si yo de repente quiero que mi hija vaya a un lugar donde yo sé que de ahí en adelante se le abren las oportunidades para hacer algo profesional en otras artes, como sí ocurre con las orquestas juveniles. Pero me da la impresión de que todavía nos falta también completar algo parecido en otras artes, que también son muy interesantes, de hecho. No sé qué opinas al respecto de eso. Concuerdo contigo, por ejemplo, en Casablanca es un poco la conversación que hemos tenido. Tenemos nuevo alcalde ahora, que es muy cercano a nuestro proyecto, igual porque es apoderado de la orquesta. Y hemos conversado de la importancia, claro, que es democratizar los recursos y dividirlos bien para que todos puedan acceder a eso y se puedan, como dices tú, desarrollar más programas de formación. Porque una cosa es tener programas de formación en danza, en música, en coro, en teatro, en ballet clásico, y otra cosa es tener talleres que duran poco y que bueno, que te sirven para explorar y poder también tú, que la persona, puede ser un adulto, puede ser un niño, vaya y explore, pues, vea si le gusta y si no, termina ahí el taller y listo. Entonces, y nos damos cuenta un poco, y es algo que pasa a nivel nacional, de que lo que decía don Fernando, la música tiene algo que convoca, porque la música te atrapa, el sonido te entra por el oído y tiene una cosa kinestésica que en el escenario se ve, y se ve coordinado. O sea, si tú tienes una buena orquesta juvenil o infantil, es casi milagroso para alguna gente ver a niños y jóvenes tocando todos juntos. También pasa eso en la danza. Si tú tienes un grupo de niñas y niños pequeños y todos logran una buena puesta en escena, eso significa harto tiempo, harto ensayo, harta disciplina, pero ahí hay algo, y yo te lo podría decir incluso como desde la musicoterapia, de todo lo que conecta la música con la persona. El ritmo tiene que ver con los latidos, la melodía tiene que ver con lo que uno le gusta decir, la armonía tiene que ver con el tema de la comunidad, y el fluir de la música tiene que ver con el fluir de la sangre. Entonces, va muy adentro de nosotros. Entonces, y eso tú lo ves en todas partes del mundo. O sea, donde se desarrollan grandes proyectos de educación artística, es ahí. No sé por qué, te puedo dar esa razón. Esa es una cosa, digamos, que es discutible y todo. Y lo otro es porque muchas veces nos faltan los técnicos para hacerse cargo de los proyectos, porque no todo intérprete, hablo de intérprete en general, no solamente de música, sino de danza o un actor, tienen la capacidad de enseñar, ¿no es cierto? Y en estos proyectos donde siempre falta plata, normalmente la persona que está a cargo enseña o dirige, gestiona, perfila componentes de educación, y muchas veces se tituló intérprete nomás. Yo después de titularme intérprete estudié un diplomado en dirección, un diplomado en gestión y después una licenciatura en educación, pero por respeto a mi trabajo, ¿me entiendes? Pero eso no sucede siempre. Entonces, yo te podría decir que también eso, faltan técnicos que puedan hacer eso, o que pensemos en la educación artística, ¿cachai? Hay políticas en el gobierno y hay cosas del Mineduc y del MINCAP que están ahí, uno puede acceder, uno lo puede leer. Hay secreas, hay programas de educación en las artes, pero dependemos mucho de los gobiernos. Entonces, pasan 4 años, se instala algo, y cambia el gobierno y cambia la visión. Entonces, ¿qué te podría decir yo? ¿Por qué en Chile funciona bien la Orquesta Juvenil Infantil? Porque hay una fundación estatal, apoyada por el gobierno, pero que se suma a ciertas políticas del MINCAP o del Mineduc, obviamente, que es parte del gobierno, porque además les sirve para mostrar el trabajo que hace,
pero la fundación tiene sus lineamientos, e independiente que pasan los años, sigue esos lineamientos, o sea, va mejorando, obviamente. Cada vez la fundación está más regionalizada, con equipos regionales más, lo que te decía, equipos técnicos más fortalecidos. Nos faltan sedes. La FOGI solamente tiene sede en Santiago, ahora en TVN. Entonces, faltan sedes físicas, digamos, regionales, pero hay equipos regionales fortalecidos. Entonces, son todos esos componentes de gestión, de técnicos que pueden educar, que yo creo que a veces en otras disciplinas del arte no permiten que tengan ese nivel de desarrollo. Y también muchas veces nosotros mismos pecamos de no plantearnos en una formación continua, en un proyecto de la municipalidad. Por ejemplo, nos llevan a un proyecto de la municipalidad, un taller. ¿Qué deja el taller? ¿Cachai? Yo creo que hay cosas como que toda municipalidad debería tener. Danza, dígase danza clásica y danza contemporánea, teatro, un coro y la orquesta. Por lo menos esas 4 líneas, y ojalá que la orquesta derive en una escuela comunal de música, donde no solamente sean instrumentos de orquesta, sino que haya piano, que haya guitarra, haya cosas populares, porque obviamente no todo es música de tradición académica, entonces, pero yo creo básicamente es eso, lo que te acabo de contar, desde mi visión ya de la experiencia de los años. Perfecto, Vicente. Hemos hablado bastante, ¿cierto?, de tu trabajo con la Orquesta Juvenil Musar de Casablanca, pero también trabajas con la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Los Ríos. Solamente diferenciar, el Musar Casablanca es un proyecto que pertenece a una comuna, que es financiado en gran parte por la municipalidad y apoyado por una agrupación de amigos de la orquesta, y es un proyecto que puede postular a fondos de la Fundación de Orquestas también, bueno, y otro tipo de fondos, todos los otros fondos que hay, incluso BOR y todo eso. Entonces está alojado ahí en Casablanca y afecta y busca mejorar digamos, la calidad de la educación artística de las casablanquinas y los casablanquinos. La fundación, la FOGI, tiene una orquesta sinfónica juvenil por región. Y estas son selecciones regionales de los mejores músicos de las orquestas comunales. Voy a Los Ríos, o sea, en Los Ríos tenemos gente que es de Valdivia, obviamente, de la capital regional, de Panguipulli, de Futrono, de Lago Ranco, de Los Lagos, de diferentes comunas, que mandan un video una vez al año para postular con directrices que se les piden, y si cumplen los requisitos y tienen buena nota, quedan en la orquesta. Quedan en esta agrupación donde van a recibir una práctica orquestal sinfónica, o lo más sinfónico posible, porque depende de los instrumentos que hay en las regiones. En las regiones extremas siempre faltan instrumentos, pero Valparaíso, por ejemplo, tiene todos los instrumentos, porque está mucho más en el centro, o Coquimbo, por ejemplo, que tiene una tradición muy importante en lo musical, o Biobío también. Pero bueno, en Los Ríos, entonces tenemos este proyecto, y la idea es que ahí reciben práctica orquestal guiada por músicos profesionales o pedagogos instrumentales o pedagogos de música que manejan muy bien el instrumento, y les pueden transmitir la práctica orquestal. Y el proyecto lo dirijo yo, pero hay una coordinadora regional con su asistente, y tengo un equipo de 8 instructoras e instructores a mi cargo que se encargan de hacer los ensayos sectorizados. Por la pandemia, yo antes de estar en Los Ríos estuve en Ñuble, fui el director de la primera Orquesta Sinfónica Juvenil de Ñuble, de la recién creada. Fue una experiencia maravillosa, un bellísimo teatro en Chillán, mucho talento, hicimos muy bonita música con las jóvenes y los jóvenes allá, y acá en Los Ríos nos vimos, bueno, con el COVID, entonces este lockdown por el tema de la pandemia nos obligó a hacer estos videos que seguramente ustedes han visto, de los cuadritos con los músicos, y ahí nos tuvimos que empezar a poner un poco más creativos, y mi línea siempre como de trabajo con los chicos es tocar música actual, ojalá actual, y si logramos tener alguna compositora chilena, también, ojalá, vamos con la compositora chilena, porque hay que rescatar y hay que dar espacio al tema de la mujer, hay que dar justicia también a eso. Entonces, bueno, yo había tocado una obra de Lucía Jiménez, que es una joven compositora chilena que está radicada ahora en Barcelona, y se la pedí, y la obra es un poco extraña, pero grabamos el video, los chicos no entendían mucho lo que pasaba,
pero grabamos el video y lo hicimos con imágenes de naturaleza y fue todo un éxito, porque al final ellos dieron un mensaje con el tema del medio ambiente. Tenemos un becado que es parte de una comunidad mapuche en la isla Huapi, y él lo dijo en Mapudungun al final. Entonces fue como bien potente ese primer video, y de ahí grabamos otro con los vientos, tipo música así más tipo jazz, blues. De ahí grabamos otro video, lo hicimos así medio Bauhaus, me acuerdo, y el último es el Aires de Venezuela, que fue el video sinfónico con el que cerramos el año pasado. Y este año, bueno, y ese trabajo se desarrollaba con clases de media hora de las becadas y los becados con sus instructores de forma particular, lo cual fue bueno porque se pudo dar una atención mucho más personalizada. Normalmente tenemos 8, 10, 12 becados con un mismo profesor o profesora, y bueno, y ahí se trabaja el ensamble, el sonido del grupo, pero acá se le pudo dar una experiencia más individual. Obviamente todos echan de menos tocar en vivo y estamos esperando eso. El 26 de septiembre tenemos nuestros primeros ensayos presenciales y esperamos también poder dar unos conciertos presenciales a fines de octubre, principios de noviembre. Y bueno, en la línea de la música siempre es siglo XX, XXI, tratar de tocar música actual, y que ellos conozcan que hay música de ahora también que se puede tocar. El tema es que estamos un poco limitados por los aforos, entonces hemos tenido que dividir también la orquesta en dos grupos, la cuerda con la percusión y el piano, porque tenemos piano ahora, y los vientos con la percusión y el piano aparte. Entonces tenemos que estar dividiendo porque nunca los vamos a poder tener todos en el escenario, lamentablemente. Así que yo espero que eso vaya avanzando porque nuestra formación se ve un poco truncada, pero bueno, nos tenemos que poner creativos también. Exactamente, yo creo que justamente eso quería rescatar, el tema de la creatividad en estos tiempos de pandemia, para las personas que hacen algún tipo de educación. Ha sido muy difícil, una exigencia permanente de innovación, de mantener la motivación, pero también a quienes se han mantenido seguramente ha servido como un refuerzo del gusto y la pasión por lo que se está haciendo. Entonces, sin duda, y se ven los videos que han podido crear en conjunto, que el amor por la música se mantiene, y eso, a pesar de la distancia, ha logrado que se logren esos tremendos productos. Violeta Cáceres está por ahí. Quisiera darle la palabra para que nos haga una siguiente pregunta. Bueno, como Vicente, habíamos hablado de historia, ahora quiero preguntarte algo sobre el futuro. Los desafíos a futuro. ¿Cuánto faltaría en Chile o qué sería necesario, ¿no es cierto?, para contar con una carrera de pedagogía en interpretación musical? ¿Cómo vincular, ¿no es cierto?, este sistema científico-técnico con la cultura y la educación artística? Entonces, si de ti dependiera, ¿qué cambios introducirías para lograr esta enseñanza musical a nivel escolar? ¿O solamente vinculada a las universidades como una alternativa, ¿no es cierto? ¿Qué desafíos se plantean ahí? Sobre todo ahora que estamos en un periodo de que todo puede pasar, ¿no es cierto? Eso quisiera saber, ¿cómo ves el futuro y si hay posibilidades de tener esta carrera? Bueno, hacer un poco de historia primero. La maestra esta alemana que mencionó Andrés, Heike Scharrer, ella fue pionera en tener un diplomado en la enseñanza del violín. En la Católica de Valparaíso lo mantuvo hartos años. Ella, bueno, después se fue a Alemania, lamentablemente, porque era realmente una gran maestra, y ella tenía su título de pedagogía en violín, y enseñaba viola también, por eso yo estudié con ella. Y ellas, dentro de todas las discusiones que habían en la universidad en torno a la interpretación, ella siempre planteaba de que había que dejar un poco la línea solamente de crear como el intérprete solista, porque realmente el intérprete solista es uno en un gran número de intérpretes, digamos. Y de ahí, bueno, están los músicos de cámara, que hacen grupos más pequeños, que es difícil vivir de eso, pero se puede. Y están los músicos de orquesta, y yo creo que para allá puede apuntar la interpretación y tener un trabajo en orquesta le da bastante estabilidad. Pero hay un grupo grande, y
que es un grupo que quiere enseñar el tema de los instrumentos. Y yo lo viví en carne propia porque toda esta primera generación que yo mencioné en Casablanca, la gran mayoría hace clases ahora en Casablanca. O sea, después de 8 o 7 años se dio vuelta el círculo y se completó. Entonces, eso fue, yo creo, bien notable en Casablanca, de que casablanquinos lograron tener el nivel para poder enseñarle a otros casablanquinos. Entonces, Casablanca logró tener esos técnicos que no tenían. Y eso eleva ya el nivel al que pueda ascender la comuna, digamos. Es una cosa. Entonces, bueno, siempre estuvo esa discusión en las universidades. Sé que Talca tiene una pedagogía con énfasis en algún instrumento. La Universidad Alberto Hurtado también tiene pedagogía con énfasis en instrumento, pero no está del todo programado, creo, como para que uno sepa que ya, sí, quiero ser profesor de instrumento, voy a esa universidad a estudiar, sino que normalmente se estudia interpretación y después salen y estudian diplomados o estudian magíster y de ahí vuelven. El caso de Fedora González, que es tremenda profesora de violín, y ella fue a estudiar en Inglaterra. Entonces, o Leonie Kausel, que también estudió en Inglaterra el violín como música en colores asociado al violín. Entonces, hay que ir a buscar un poco afuera, y ahí se está perdiendo un gran universo de estudiantes que quieren enseñarle a otros. Obviamente, ese enseñarles a otros tiene que ver con un paso por tocar en una orquesta. Yo no sé si ya una orquesta profesional, pero sí una orquesta universitaria donde se toque algún tipo de repertorio estándar, Mozart, Beethoven, cosas así, pero claro, para eso se necesita infraestructura, se necesita mantener un buen número de alumnos en todos los instrumentos, y para eso ya se necesitaría como una política universitaria que se hiciera cargo de eso, pero no solamente en algunos instrumentos, sino que en todos, y traer maestros que puedan hacer eso, porque no todos los maestros de instrumentos son buenos pedagogos. O sea, eso es siempre así. Y de ahí, bueno, siempre creo que es positivo que un colegio tenga su orquesta, infantil o juvenil, pero yo lo que más defiendo son los proyectos de orquestas juveniles e infantiles comunales, donde diferentes realidades sociales y educativas se encuentren. Porque el proyecto de orquesta juvenil infantil no es solamente chicos que van y aprenden a tocar en la orquesta y ganan disciplina, comunidad y se hacen amigos de otros y tocan y viajan. No, es un tema donde hay cruces donde todos son iguales en ese momento, donde se apoyan, sin importar de dónde viene el otro o cómo se viste o un montón de cosas. Todo eso se queda por debajo. Y también están los apoderados detrás, que forman después una agrupación y hacen platos únicos, rifa, bingo, para tener dineros para los buses. Nosotros el año del estallido, justo la semana antes del estallido, fuimos a tocar al Teatro del Lago, a un festival que organizó la FOGIA ya justamente, y ya teníamos una orquesta que necesitaba 2 buses. Entonces la municipalidad nos puso un bus, pero necesitábamos completar el otro bus, y los apoderados súper motivados consiguieron los recursos para ese bus. Entonces, bueno, volviendo al tema como de la pedagogía, creo que falta ese interés y esa visión, o sea, ni siquiera de visión, está ahí. O sea, hay 600 orquestas juveniles e infantiles, tal vez hay menos hoy en día porque muchas cerraron por el COVID, pero hay un gran universo de proyectos que necesitan. El tema es que no en todos los proyectos se paga lo que un profesional necesita también. Entonces, y todos se alarman cuando uno habla de dinero en cultura, pero todos necesitamos vivir de algo. Entonces, y el enseñar es algo súper heavy y de mucha responsabilidad, y más cuando estamos hablando de algo técnico, de posturas, de cosas, de columnas de aire, de cómo se mueve tu cuerpo desde chico. Entonces, son cosas delicadas, y esa discusión yo creo que tiene que haber ahí, y yo siempre la pongo digamos, cada vez que hay reuniones con la directora ejecutiva en la FOGI, siempre lo digo de que hay como 2 cosas: el poner el tema como la discusión de la educación artística, de que nosotros estamos cumpliendo una gran labor ahí, y que necesitamos de que se generen más espacios formativos de profesionales ahí, y lo otro también es que haya más orquestas profesionales. Porque nosotros estamos enseñando un montón de talentos, no todos se van a dedicar a la música, pero ellos tienen que, si no, estamos creando falsas expectativas, ¿no es cierto? Entonces,
Es un todo muy grande y creo que igual vamos bien, o sea, hay más orquestas profesionales hoy en día que las que habían hace 10 años, pero, pero el tema de como la preocupación por la didáctica, la pedagogía instrumental, todavía estamos muy al debe. Vicente, me quedó ahí dando vuelta algo que esbozaste soberamente, que tienen a un hijo, una hija, y no saben si llevarla a una orquesta o llevarla a estudiar canto, etcétera. ¿Cuáles podrían ser los beneficios que tiene para una persona estudiar en una orquesta sinfónica juvenil? ¿Por qué tú recomendarías que un joven se hiciera parte de un proyecto como este? Bueno, son hartos motivos. O sea, digamos, si vamos a lo técnico, el tema primero de la disciplina bien entendida, ¿no es cierto? Cuando uno dice disciplina, se nos vienen los militares, al tiro de la cabeza, y al tiro todo negativo. Y la disciplina es necesaria desde disciplinas como el karate. En el deporte se necesita disciplina para ser un buen deportista, y en el arte también se necesita disciplina. Entonces, ¿qué mejor que generar una disciplina positiva, donde tú entiendes que la disciplina es necesaria para lograr un buen concierto, por ejemplo? Y eso es positivo, porque muchas veces la disciplina no se genera, no me voy a meter ahí en las crianzas de las casas, pero a veces cuesta tener disciplina familiar, cuesta tener disciplina en el colegio, y en la orquesta no hay de otra, porque si no, no funciona. Sí, es así. De ahí, bueno, la perseverancia, el compañerismo, el tema de la emocionalidad y la conexión como con algo mucho más grande, no solamente como, te voy a decir, como la música universal, sino como algo que no para nunca y que siempre te puede sorprender con nuevas experiencias, tanto en los ensayos, experiencias de apoyo entre las niñas y los niños, pero también experiencias de viaje, experiencias de formativas, experiencias de vida, son cosas que muchas veces no las vivimos porque vamos perdiendo la comunidad. El tema del teléfono nos individualiza muchas veces, a pesar de que estamos súper conectados, se supone, pero, pero, pero la orquesta te conecta de forma viva, al tiro, pum, 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 todos con todos, y no hay otra forma de hacerlo. De ahí te genera un tema de la semana a semana, ¿cachai? Semana a semana tú tienes tu clase de instrumento, tienes el ensayo, tienes que practicar para eso, bueno, no todos lo hacen de forma así tan disciplinada, pero de a poco cuando ya se va entendiendo de que eso genera un avance sostenible, es súper positivo. Y de ahí el tema de la comunidad, que ya lo había mencionado, la comunidad en la música es siempre una comunidad muy virtuosa, cuando incluye al público que va, que ojalá no sea solamente la familia y los amigos, sino que los proyectos de orquestas juveniles infantiles tienen que llegar a la comuna, tienen que funcionar como una extensión cultural y artística de lo bueno que se hace en la comuna, y no solamente en la comuna, sino que sacarlo ojalá a toda la región y aparte del país si se puede, porque eso también pone en valor el esfuerzo. Si tú pones en valor el esfuerzo de las personas a través de la disciplina, pucha, es un aprendizaje para toda la vida y no se te olvida más. Independiente de lo que tú estudies después o el oficio que vayas a tener, vas a entender de que si tú quieres estar acá, tienes que hacer todo este recorrido, pero es posible y es algo positivo tener disciplina. Y el esfuerzo es bien valorado. Y es un esfuerzo que no es material. Tú no estás entregando algo hecho, ¿me entiendes? Estás entregando música, sonido, y la otra persona lo recibe y te aplaude, entonces también eso es bueno para las niñas y los niños, para su amor propio. Muchos niñas y niños que llegan a nosotros son un poco tímidos, o al revés, son muy hiperventilados, entonces ahí se encuentran, se calman. Entonces muchas veces hemos tenido madres que están sorprendidas de que su hijo esté quieto durante 45 minutos que dura el concierto, quieto ahí, quieto, se le mueven los pies mientras toca y todo, pero está quieto, concentrado en una cosa. Y les impresiona eso, o que su niña o niño que no habla mucho en la casa, la ve conversando ahí en el pasillo de la orquesta, porque se conecta de otra forma. Entonces también, como puede ser jugar al fútbol, como puede ser ir al coro, o ir a danza, o estar en una obra de teatro, tú te conectas con algo en común también.
y está bien, no siempre vamos a conectar con todos, pero sí es bacán tener un grupo grande donde conectes en algún punto de tu vida de forma tan positiva, en algo común también. Entonces, esa experiencia de vida creo que todos merecen vivirla. No te digo solamente en la orquesta, puede ser en el coro, puede ser en la danza, puede ser en la actuación, ¿me entiendes? Pero vivir esa cosa sensible con otro es algo que nos humaniza, ¿cachai? Que nos conecta a otro nivel, y creo que como país hemos estado perdiendo muchas veces eso, por el estallido, por la discusión política, y se nos olvida eso. Entonces, creo que las generaciones que vienen ahora, los que hayan pasado por esta experiencia, tal vez queda todavía esa oportunidad y eso hay que rescatarlo. Por eso yo recomendaría siempre, 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 si pueden, que su hija o hijo tenga una experiencia comunitaria de la música. Ahora, si le gusta el piano, bueno, igual, pero que busque los espacios para tocar el piano o la guitarra en grupo, tanto en lo clásico o en lo popular. Siempre va a ser algo positivo vivir algo así con otras personas. Vicente, creo que lo que nos comentas además encarna en la historia de tus alumnos que después de 10 años están enseñando además a otras personas el camino de la música. No es solamente palabras, sino que también son los hechos que van demostrando el resultado de tu trabajo, que seguramente no es solamente de alta calidad técnica, como ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, sino también de un alto nivel de entrega espiritual, de entrega emocional, y eso también trasciende en esta conversación a través de pantallitas. Quería darle el paso a Karen Lavé para que te haga una siguiente pregunta. Es como una ampliación de la pregunta que hizo recién Andrés. En realidad va un poco más profundo. Ahora me quedó clarísimo la importancia de esta experiencia en un niño de la orquesta juvenil. Entonces, quería preguntarte yo cómo, en el fondo siento que cuando tú entregas esta herramienta de conocer la música y de poder interpretarla a un niño o a una persona, le estás entregando una llave a un jardín secreto, que es maravilloso. Entonces, ¿cómo tú puedes, o sea, cómo tú como Vicente músico, porque eres músico, entonces también es interesante cómo tú ese sentimiento o ese sentimiento que tú tienes con la música se lo transmites también a un niño o a una persona, o sea, que le estás entregando algo muy valioso. Bueno, lo que decía como al principio de la conversación, de que yo nunca me planteé yo quería ser músico de orquesta, yo quería llegar, tocar en una orquesta y morir ahí, no sé, tal vez seguir estudiando en otra parte, pero claro, hubo algo ahí que me captó por el espíritu que tenía esta maestra alemana que les dije, de la Heike Scharrer, que me captó y me dijo, y no sé, me sentí como, no sé si en deuda, pero fue una sensación muy de sí, yo quiero que mi país sea mejor y tengo la oportunidad, por lo menos en esta comuna, tal vez de hacerlo. Ahora, cuando yo inicié ahí, era pura pasión y cero metodología, entonces cometí muchos errores de comunicación, era muy duro, muy exigente con ese grupo, porque también ese grupo era a su edad muy avanzado en muchos aspectos musicales. E hicimos música impensada para el nivel que tenían ellos en ese momento, pero las ganas daban más. Entonces, claro, ahí uno le ponía ganas nomás y hablabas un poco de las experiencias que tú habías vivido en viajes, en encuentros, y vamos a hacer esto, y generar expectativas finalmente con lo que se va haciendo, y que es un camino infinito, pero que siempre va a tener el encuentro con el público, que es algo que el COVID nos quitó, pero ese encuentro con el público, con estar arriba del escenario, esa entrega, ese momento de que no va a ser la misma persona la que va a salir de ahí después, la que entró y la que sale, digamos, esa era una idea siempre, ¿no es cierto? Creo que el arte tiene mucho de eso, o sea, si uno ve un cuadro por primera vez, ya después nunca va a ser lo mismo. Entonces, el tema como de la provocación, digamos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, como que y la responsabilidad con eso, ¿me entienden? La responsabilidad de hacerlo lo mejor posible dentro del nivel infantil o juvenil que tengamos,
el poder llevarlo al nivel más alto también le da un valor al trabajo que podemos hacer al nivel que estamos trabajando. Entonces, es no menospreciar las personas con las que a las personas que estamos formando, pero también es decir que nuestra responsabilidad va más allá del ensayo, va más allá del estudio en la casa, va más allá de tocar para nuestra familia, para nuestros amigos, sino que nuestra función es una función, y yo lo pienso así todavía, es una función de entrega hacia la comunidad. Entonces, de cada vez que niños y jóvenes pueden tocar y le pueden mostrar a otras comunidades, algo pasa ahí. Las personas lo ven, no te voy a decir todas, obviamente, para algunas puede ser un trámite más, no sé, cada uno con lo suyo, pero en general lo ven y quedan maravilladas o dicen, bueno, quiero que mi hijo haga eso, o dicen, wow, esto sucede en Chile también, ¿me entiendes? No todo es negativo en este país. Y eso también creo que hay que ponerlo encima. No todo es negativo. Tenemos una fundación, tenemos orquesta, se ha dado algo formativo, ojalá lo pudiésemos extrapolar a otras cosas. Pero ese tema como de responsabilidad como con el público, una responsabilidad con la comunidad. Y de generar eso que te digo, de que la persona no salga siendo la misma que entró. Excelente respuesta, ¿cierto? Llena de recovecos, porque la música de alguna u otra manera está llena de recovecos. Y cuando Karen nos decía, ¿cierto?, de que nos invitaban a un jardín, una llave que abría un jardín de forma muy bella, es verdad que está llena de recovecos que se pueden recorrer, que se pueden apreciar. Me viene a la cabeza la historia de un grupo de jóvenes reciente que conocí durante este año, que ellos fueron formados en la Orquesta Sinfónica de Curanilahue y que hoy están impulsando el Festival de Arte y Memoria del Carbón de su comuna, tratando de poner en valor la música en el mismo lugar donde ellos se formaron como músicos. Algunos de ellos viajaron a formarse después a Buenos Aires, o han seguido su desarrollo como artistas populares, por ejemplo. Pero de todas maneras, el impacto que tiene en la comuna, imagínense después formar un festival gracias a esa semillita que se sembró. Y ese festival quizás, ¿qué va a hacer en 10 años más? Entonces, uno muchas veces no termina por darse cuenta el impacto que tiene la entrega que estás haciendo tú, Vicente, hoy, pero también otras personas que están dedicando su vida a la formación cultural. Así que de antemano quiero felicitarte, Vicente, por tu trabajo. Ha sido súper interesante conversar contigo y contagioso, como contagia e irradia esas ganas, esa energía de querer hacer un país mejor. Quiero también hablar un poco de lo que es una orquesta sinfónica. Son distintos instrumentos, pero que crean una melodía en común. Es algo bien ejemplificador de lo que podría ser una democracia, ¿cierto? Que cada uno a veces tiene sus opiniones, pero hay una melodía en común, y si todos ponemos foco en esa melodía en común, quizás podemos hacer un mejor país. Así que es una alegoría muy, muy bella. Violeta, no sé si quiere decir, o sea, compartir algunas palabras. Cortito, me encantaría. Mira, felicito a Vicente por esta conversación que hemos tenido, porque realmente me encanta ver a un chico joven, porque yo ya soy mayor, un chico joven con estas ideas de altruismo, donde nos ha mostrado que una orquesta sirve para, ¿no es cierto?, desarrollar el área física, el área creativa, el área emocional, los sentimientos, la comunicación, ¿no es cierto?, la intelectualidad, y también el área espiritual, y él lo transmite. Entonces, ese es un canal maravilloso para formar a estos niños que vienen de distintos lugares, de distintas realidades sociales, para, ¿no es cierto?, estandarizarlo, humanizarlo, que tengan acceso. Me ha encantado ver un chico joven con todos esos ideales, poniéndolos en práctica. Así que felicitaciones, Vicente, por lo que estás haciendo, y muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti. Bueno, vamos a permitir entonces que Karen también nos dé algunas palabras de este video. Gracias, Vicente, por estar. Fue maravilloso escuchar todo lo que se hace, que a veces nosotros en todo lo que uno está en el día no tienes la oportunidad de poder entender cómo se llega a eso. O sea, yo escucho orquestas juveniles, las veo, pero no sé qué es lo que hay detrás. Entonces creo que la gente ahora va a estar súper contenta de haberlo visto de otra manera desde tu punto de vista. Y que ay, la música es maravillosa. Yo he podido ver ciudades en otras partes del mundo donde la música está así. Tú caminas una cuadra y está la música ahí. Está afuera, está en las calles, están en los niños, en los grandes, está en todas partes. Entonces eso es tan bonito como armar una ciudad, como un ser urbano, que dentro del urbanismo esté proyectada también la música, que la tengamos todo el día, que la tengamos presente siempre. Entonces, si formamos chicos que estén haciendo música, a veces pasa aquí en Concepción, he visto niños que yo creo que pertenecieron a orquestas juveniles, que han estado de repente en los encuentros tocando, o sea, pero que ojalá eso pudiera ser un programa así como de ciudad, como en otras partes del mundo, que como que contratan al músico para que esté en ese lugar tocando, sería maravilloso. Gracias. Tremenda reflexión, gracias, Karen, de hablar de urbanismo y música, como para un programa completo, así que... Claro, no vamos a dejar. La música en la ciudad, porque es parte del urbanismo, es parte. Vicente, adelante, es todo tuyo el micrófono, la pantalla aquí de nuestro programa, para que te puedas despedir y nada, ha sido un gusto por mi parte. Muchas gracias, Violeta y Karen y Andrés, por esta conversación. Fue súper amena, y como mensaje final solamente me gustaría llamar como a la reflexión de que nos hemos dado cuenta que muchas cosas que pensamos que están dadas por hechas se han caído en nuestro país, y insisto, después de la vuelta a la democracia, tenemos 20 años de una fundación, tenemos un montón de comunas, universidades, colegios con proyectos de orquestas juveniles infantiles, pero necesitamos que haya un proceso formativo mayor de pedagogos instrumentales, necesitamos que a estos pedagogos después tengan un buen acceso a honorarios por su trabajo, y que ojalá nuestro país cada vez tenga más orquestas profesionales donde desemboquen todos estos talentos, porque si no, todo nuestro trabajo llega hasta ahí. Ahora, no solamente orquestas profesionales, sino que también el tema formativo. Así que creo que vamos bien. Somos un país en Latinoamérica, después de Venezuela, yo creo que ha hecho muy bien las cosas en torno a las orquestas juveniles infantiles, y ahí se nota la herencia de Jorge Peña y la visión de don Fernando Rosas. Así que creo que les debemos mucho a ellos, y ojalá que todos podamos seguir en este camino de la formación musical, porque la educación artística es algo que siempre nos va a faltar mientras no sea algo normalizado en el currículum educacional. Eso, así que muchas gracias, y realmente fue una conversación, lo sentí así todo el rato, así que me sentí muy cómodo. Muchas gracias, Vicente. A nuestros espectadores entonces en casa, esperamos sin duda que hayan disfrutado este espacio, esta conversación tan rica al paladar, que nos deja reflexiones tanto en lo humano como en lo artístico, y también sueños de un país mejor a través del esfuerzo de las generaciones que van sembrando a las futuras generaciones. Entonces nos vamos a despedir de este programa saludando a nuestra audiencia, a quienes son nuestros espectadores semana a semana, y esperamos que hayan disfrutado esta conversación tan rica al paladar, tanto a nivel espiritual, de sueños, como crear un país mejor a través del esfuerzo de generaciones que crean generaciones, y eso sin duda lo encarna Vicente Toscana, que hoy día nos regaló profundas palabras y grandes reflexiones. Nos vamos a despedir escuchando una de estas propuestas, en la obra de Aires de Venezuela de José Terencio, que realizó junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Los Ríos, grabado el 2020, pero desde el 2021 disponible en la plataforma de YouTube. Y también un abrazo fuerte a nuestro conductor, que esperamos que se recupere muy pronto, Charles Menner. Muchas gracias y que disfruten el video.
Espero que, al igual que yo, hayan podido disfrutar esa profunda conversación con Vicente Toscana Lanzendorf. A continuación nos acercamos al cierre de nuestro programa. Por mi parte me despido agradecidos de su compañía, de su sintonía semana a semana. Y para concluir el capítulo de hoy, nos despedimos con Sandra Santander, escultora y curadora de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, que nos trae una cápsula sobre Abelardo Bustamante, el maestro Lalo Pachín. Abelardo Bustamante es uno más de aquellos pintores que se forman bajo la tutela de Fernando Álvarez de Sotomayor en la Academia de Bellas Artes. Es la época en que la generación del 13, su grupo generacional, comienza a configurar un nuevo discurso pictórico. Sus integrantes, todos jóvenes, idealistas y temperamentales, coinciden en concepciones estéticas comunes y en la convergencia de aspiraciones artísticas similares. Una especie de hermandad espiritual que se proyecta y fortalece en un medio adverso, en un Chile inquieto por los cambios sociales y culturales que surgieron con el nuevo siglo, y en un medio cultural que se resiste y los ignora. Bustamante, como sus compañeros, pretenden renovar el lenguaje y los temas pictóricos en la pintura nacional, aspiración que encuentra eco y sustento en su maestro Álvarez de Sotomayor. Sobre ellos, la historiadora Isabel Cruz señala: los pintores del 13 muestran por primera vez, y con una intención distinta, al proletariado urbano, con su aire melancólico y apagado y sus pintorescas y a veces bárbaras costumbres, a su propia clase que habita en conventillos y se lanza apasionadamente por los caminos del arte como una aspiración de vida mejor, asfixiándose en la bohemia de los cafés y tabernas, en acaloradas discusiones estéticas. Son los primeros también en valorizar el paisaje urbano, descubriendo, consciente o inconscientemente, una identidad en esta arquitectura sencilla y anónima. Revisando la escasa bibliografía sobre este autor, me encuentro con algunas reseñas que coinciden en su calidad de artista incomprendido e inexplicablemente olvidado, de extraordinaria calidad humana, de gran capacidad creativa, obsesivo, inteligente, incisivo y de un humor ácido que le acarreó no pocos detractores. Abelardo Bustamante, que gustaba usar el seudónimo de Pachín o Lalo Pachín, nació en Santiago en 1888. Fue un artista múltiple, pintor, grabador y escultor. También artesano, que dignificó los oficios de ebanista, encuadernador y forjador de metales. Por lo mismo, su producción pictórica fue escasa. Cuando pintaba, prefería la figura humana, como expresión plástica, como los desnudos, íntimos, aureoleados, delicados, de contornos esfumados, que parecen flotar en una luz imprecisa. Sus retratos, en cambio, insistían en el estudio que repetía innumerables veces. Le preocupaba, más que una técnica, más que un aspecto aislado del arte figurativo, el sentido universal del arte, en un sentido integral, de profundo misticismo. Obtiene algunas medallas y distinciones oficiales, tanto en pintura como en artes decorativas. Curiosamente, Bustamante jamás realizó una exposición individual. Viajó en varias ocasiones a Europa, una vez como pensionado con una beca del gobierno de España en 1920. Luego, en otras 2 ocasiones, fue enviado por el gobierno chileno a Francia para que perfeccionara sus estudios en pintura y artes aplicadas. Allí, junto con Arturo Gordon y Laureano Guevara, diseñó el pabellón chileno en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Sus estadías en París fueron determinantes en la evolución de su actividad artística. Recorría una y otra vez los museos buscando desentrañar los misterios de la pintura de los maestros europeos y, por otro lado, indagaba sobre los movimientos y las vanguardias francesas. Es conocida su legendaria anécdota que relata Marco Bontá, con quien coincide en París a fines de los años 20.
Luego de que Abelardo recorriera una vez más el Museo del Louvre, en el camino de regreso, con gran desaliento, arroja al Sena su caja de pinturas. Al llegar al taller de Montale le pregunta: ¿tú todavía pintas? Pues yo no vuelvo a pintar más en toda mi vida. No hay nada que hacer, está todo hecho. Los europeos lo han realizado todo. Así, un día cualquiera, sin más preparativos que unos regalitos para sus niños, le vimos abandonar Europa para siempre, ya que permanecer allí era un motivo más de pesadumbre. A su regreso a Chile participa en la fundación de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. Allí enseñó y dignificó la práctica de las artes decorativas con gran entusiasmo. Para él, los valores estéticos no tenían límites en el dominio genérico, sino en la perfección de la obra y en la fuerza con que ésta se ejecutaba. El pintor Alejandro Bustamante, Lalo Pachín, fue un personaje contradictorio, generoso y genial, de figura esmirriada y carácter indómito. Era conocido entre sus contemporáneos por su mordacidad e ironía, también por su permanente insatisfacción y autocrítica. Parecía destinado a grandes proyectos artísticos, pero se hundió en un clima de incomprensión y olvido. Su conocimiento de la obra de los grandes maestros de la pintura le producía un sentimiento de apocamiento y renuncia, tanto como para un día romper su paleta de pintor para no caer en el pecado de pintar mal. Su vida, desde su origen hasta su malogrado destino, se desenvolvió en una mezcla de poesía, incertidumbre y nostalgia, características compartidas con su grupo generacional, que sin proponérselo permaneció unido en el tiempo por algo inmaterial e imponderable. Abelardo Bustamante muere prematuramente de tifus en el año 1934.